hemos mejorado, si seguramente ya se dieron cuenta rápidamente que hemos mejorado la calidad, y es que estamos usando los estudios de un diario que se llama Minuto Ya, que ha tenido la virtud de convidarnos su equipo técnico después de ver el primer encuentro, que no fue tan estético, que digamos. Así que nada, buscamos con esto mejorar lo que más podamos eh, las transmisiones. La idea de este encuentro es ser bastante rápidos para repasar algunos aspectos importantes, particularmente para profundizar algunos de los ejes del encuentro primero. Así que, bueno, es importante que, que esto bueno, sea tenido en cuenta. Yo sé que muchas de las personas que toman el taller, la mayoría tiene que saber los aspectos del módulo 2 que nosotros ofrecemos en el taller. Sin embargo, en la práctica real es donde se suele hacer más, donde se suele fallar más, particularmente por cuestiones muy simples, y es que eh, solemos trabajar bien, pero hay muchos fallos. Yo les mostraba, los que me mandaron el ejercicio por el mail, de cómo verificar el lugar. Es una costumbre que sucede. Nosotros damos por sentado un montón de cosas, y en la sobrecarga de información que también vimos en el encuentro 1, podemos decir que fallamos muchas veces, y muchas veces caemos en lo que es el sesgo de confirmación. Y eso es algo importante para tener en cuenta y desconfiar de uno mismo, que es una de las mejores y más sanas costumbres que podemos tener. Así que bueno, contento primero de tener la técnica de acá del estudio. Yo estoy sentado en la parte del operador para poder seguir usando la computadora. Del otro lado hay cosas mucho más lindas, mucho más estéticas. Pero bueno, eh, vamos a explotar esta situación todas las semanas que podamos, a ver qué sucede. Bueno, en este espacio seguramente, o si están viendo el video, mucha gente no me escucha, sería en este caso hoy, 16 de mayo. En, podemos ver la portada de hoy de noticiasargentinas.com, que es un diario y funciona como cablera en general. Es un medio muy bueno de aquí de Argentina, y que tiene un par de noticias. ¿Por qué yo les muestro este? Primero, porque es un medio muy utilizado para lo que es robar noticias en el trabajo diario. Eso hay que tenerlo en cuenta para saber ahí se salió, ahí está, en qué medios confiar y en cuáles no. Noticias Argentinas es bastante bueno y es bastante objetivo, así que es muy importante. Lo que tenía para comentarles hoy es un review de lo que es la redacción y la construcción de las noticias. Para la construcción de la noticia nosotros trabajamos con un formato que le dicen la pirámide invertida o la pirámide informativa, depende de la época en donde se haya colocado la información, que es la estructura clásica, de lo más importante a lo menos importante. Yo sé que ustedes lo saben, pero esta estructura es sagrada, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Para la construcción de la noticia nosotros contamos con las W, los qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. Le podemos ir agregando algunas preguntas más. Eh, y podemos, a través de las preguntas básicas del periodismo, que les voy a mandar una plaquita para que no se las olviden, podemos estructurar la noticia. Primero, porque tenemos que responder rápidamente el qué de la noticia. Esta página, noticiasargentinas.com, tiene la característica de que ya en su título, ¿sí?, que es una parte importante de la nota, ya informa, ya te cuenta. Generalmente
te informa. Acá podemos ver, el Banco Central compró más de 8.000 millones en lo que va del año, lo cual ya te dice cuál es la noticia. Otro formato de escritura de títulos es los que tienen clickbait, que es para que entres a leer la noticia y pases tiempo en la página, que podría ser cuántos millones de dólares compró el Banco Central durante 2026. ¿Quién compró más de 8.000 millones? No sé. Podemos hacer una serie de ejercicios alrededor del titular. ¿Para qué? Para buscar ahí el clickbait. Pero este título respeta bastante, a mí me gusta mucho este formato, que es, bueno, el Banco Central compró más de 8.000 millones en lo que va del año. Otro dice, el jefe de la ONU celebró la extensión del alto a fuego entre el Líbano e Israel. Gremios reclaman un salario mínimo vital y móvil de 2.879.877 pesos. Eso fue acá en Mendoza. Tensión en Bolivia. Policía y fuerzas armadas desbloqueaban rutas. Hay un gran conflicto en Bolivia social con el gobierno. Bueno, en ese sentido, nosotros lo que vamos es a establecer la estructura central. Primero vamos a trabajar con el título. El título tiene que titular, ¿sí? Marcar de qué va la noticia, ¿sí? Tiene que ser atractivo y tiene que ser informativo al mismo tiempo. Hoy en día se busca más que sea atractivo que sea informativo, pero aquí tenemos un ejemplo claro, clarísimo, de que se puede hacer bien hoy en día 2026. ¿Sí? Esta noticia es de hoy, fue subida a las 15:47. Bueno, el título tiene que ser informativo, tiene que tener menos de 80 caracteres, 50 caracteres. Mientras más chico mejor en general, pero bueno, depende de la época, ha sido el formato. Hoy en día, esto está bueno, hay que traer a la Mayrina aquí al taller, con el tema de los formatos de lectura, la gente cada vez lee menos, entonces se sobrecarga cada vez más en el titular información. Entonces cada vez los títulos tienen hasta 80, 90 caracteres, ¿sí? En lo que es análisis SEO. También por cómo lee el algoritmo. Después está la bajada, ¿sí? Que es esta parte que está ahí, que acabo de marcar, ¿sí? Que tiene que ser una información que se sume a lo que dice el título, que complete de alguna manera lo que dice el título y que ya más o menos te dé una idea de qué va la noticia. Entonces, si el Banco Central compró más de 8.000 millones de dólares en lo que va del año, también te comento de paso que de esta manera sumó 88 ruedas consecutivas, ¿sí? De compra. Al cierre de la semana adquirió 596 millones de dólares, es decir, son 88 ruedas consecutivas de compra y esta semana adquirió casi 600 millones de dólares. La idea es que las bajadas incluyan información que sume, que no sea más importante. Si nosotros decimos esta semana el Banco Central lleva 88 ruedas consecutivas, yo no sé si es más importante que la suma en este caso. Por la cantidad de la suma, que son 8.000 millones, mucho dinero, decir que durante 88 ruedas consecutivas, como título, no estaría bien. Y después vamos al cuerpo de la noticia. ¿Por qué elegí esta noticia yo? Porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 párrafos. Tiene esta página. Mira, voy a cerrar esto. Tiene 7 párrafos, que es el promedio de lo que se recomienda. Y le voy comentando. Nosotros lo que tratamos es de armar. Hay una cosa que se llama el lead o el primer párrafo. Este primer párrafo te da la información más importante. Buenos Aires, 16 de mayo, Noticias Argentina, es hoy. Y después te dice la información básica. ¿Quién?
el Banco Central, que adquirió más de 8.000 millones. ¿Cuándo? En lo que va del 2026, ¿sí? Y entabló 88 jornadas consecutivas con saldo positivo en el mercado mayorista. ¿Dónde? En Argentina. Bien, se responden básicamente todas las preguntas básicas del periodismo. Se responden básicamente todas las preguntas básicas del periodismo en el primer párrafo. Y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en la estructura clásica de escritura de periodismo, nosotros lo que queremos es que la persona esté informada, ¿sí?, en lo principal rápidamente, ¿sí? Entonces, esta característica aquí se respeta perfectamente, y después empieza el desarrollo. En el desarrollo va al detalle. Según supo Noticias Argentinas, la entidad minoritaria lleva 8.081, ahí fuimos al detalle, en lo que es formalmente el mercado libre de cambio, que es una institución dentro de lo que es economía. Esto, medido en porcentaje, presenta más del 80% de la meta que se propuso comprar en 2026. Esto después vamos a ver ejemplos como este, porque cómo llegaron a esta información, y eso es a través de hacer verificaciones y revisar informes previos, y eso es una sana costumbre. Bueno, luego va desarrollándose y, miren, acá habla. Dice, la fase 4 del programa monetario tiene como el objetivo de alcanzar la convergencia de la inflación doméstica al nivel de inflación internacional, ¿sí? Como puntos centrales, bla, 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 bla. Habla ya del programa del gobierno. La nota ya terminó aquí. Tuki. Ahora ya estamos agregando información extra referida a este tema, que es muy importante. Acá vuelve, ¿sí?, a el primer párrafo y dice, la primera semana fueron 596 millones, esta última semana, perdón, y luego dice, saca la cuenta por la quincena del mes. Bueno, amor, esto es trabajo de un redactor, trabajo honesto. Saco la cuentita. Esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros decimos, esto corresponde al programa económico en general, y después vuelve y dice, bueno, en total esta es la compra. Actualmente te dice el total de las reformas, y después te dice en su último informe de política monetaria del Banco Central, es un informe que publica el gobierno todos los meses, la autoridad monetaria especificó que priorizará el abastecimiento de la demanda de pesos mediante la compra de divisas en el mercado de cambios. Así que este es un formato, es decir, de mayor a menor, ¿sí? Y eso es severamente importante respetarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces una cuestión que nos sucede tradicionalmente es que nos vamos de curso, nos perdemos. Por ejemplo, este párrafo, acá hay una idea, que es una idea que puede ser un artículo en sí. De hecho, está muy bueno para hacer un artículo. Cuando habla de la fase 4 del programa monetario, que tiene su propia nota, ahí está linkeado a otra nota, bueno, aquí nosotros podríamos perdernos. ¿Por qué? Porque tenemos una punta y podemos convertir la nota acerca de la compra del mercado del Banco Central, la podemos convertir en una nota de política económica, cuando no es la intención. Es una nota que no da más de 7 párrafos, de hecho capaz que podría ser menos, ¿sí? Y acá tenemos otro, el informe de política monetaria. La autoridad monetaria especificó, sí, esta es información accesoria, si no estuviera este párrafo estaríamos perfectos. Y en ese sentido, también tenemos que tener cuidado de que estas cosas que están esto está magistralmente hecho, muy, muy amable, muy lindo, podemos ver que nos podríamos ir otra vez en lo que sería el balance del informe del IPOM, del informe de política monetaria del Banco Central. Entonces, podríamos perdernos. Y es central que nosotros respetemos esta síntesis que tiene, que es, nosotros sacamos una nota de la compra de divisas del mercado central y nada más. Luego tenemos otra noticia sobre el informe de política monetaria del gobierno, hacemos
otra nota específicamente sobre el informe de política monetaria del gobierno, ¿sí? Y así sobre, depende de los frentes que ustedes hagan, yo estoy muy vinculado a lo que es el periodismo político, entonces me preocupo más por estos temas que son bien duros, pero sobre el toque de una banda llega a nuestra ciudad y nosotros la queremos cubrir, nosotros no hacemos la nota sobre que vino esa banda acá y al final decimos, no, va a ser una recorrida, o porque podemos caer en una trampa, que es hacer una nota sobre todas las recorridas que hizo esa banda, y ahí vamos a estar en un problema para explicarle a nuestro lector, bueno, cuáles son los problemas. ¿Por qué no contamos lo que sucedió acá? Si yo lo que te leo porque vos sos de acá y quiero leer lo que sucedió acá, entonces no es un tema eso. Tenemos que respetar también, es una cuestión de respeto. Nosotros cumplimos un servicio y por eso es importante la síntesis. Y lo otro, hablando de que cumplimos un servicio, que esto es central, nosotros tenemos que ser claros. En este sentido de que nosotros tenemos que comunicar con claridad, con síntesis, también tenemos que hacerlo con claridad. Y eso es un aspecto muy simple, pero muy importante en el sentido de que nosotros nos encontramos con con el ego, ¿sí?, puesto sobre la hoja de papel, principalmente si nosotros tenemos principalmente si nosotros tenemos derecho a firma, que no pasa en todos los medios, en muchos medios no hay derecho a firma, y más si van a hacer un video. Nosotros tenemos que ser claros, lo dice Borges y lo dicen varios. Mira, justo me hablé la semana pasada. Lo dicen varios, lo dicen que no hay que ponerse muy barroco en el lenguaje, no hay que agregar tanto firulete, porque eso es algo innecesario. Mientras más simple y más claro, mejor. Vicente Huidobro dice, el adjetivo cuando no da vida, mata. Y eso es algo muy importante. Volviendo. Es nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, y si nosotros queremos abordar temas complejos, bueno, vamos a tener que complejizarnos. Pero siempre pensando en que nos tienen que entender, porque si nosotros publicamos artículos inentendibles, lo único que vamos a hacer es satisfacer nuestro ego, y esto pasa muchísimo, y nadie va a entender de qué estamos escribiendo, qué estamos contando, qué estamos haciendo en el medio en el que estamos, ¿sí? A no ser que estemos en un medio que sea específico. Un medio de economía puede hacer esta misma nota mucho más compleja. Un medio de cultura puede hacer una nota de análisis de una obra de teatro muchísimo más compleja que publicarla en Infobae. Lo primero para comentarles es, bueno, algunas técnicas básicas de redacción, ¿sí?, que nosotros tenemos que empezar a escribir. Y la primera recomendación que nosotros tenemos que hacer, y es algo que les voy a proponer, es para uno de los ejercicios, es, bueno, nosotros antes de tener la noticia, nosotros vamos a ordenarla en nuestra cabeza, la noticia, para poder trabajar, ¿sí?, rápidamente. Es decir, y pasa muchísimo, uno también va a ser, con un poco de suerte, si llegan a avanzar en el taller, en uno de los ejercicios, es escuchar una conversación y establecer los temas principales de esa conversación, de esa exposición, ¿sí?, o de una conferencia, rápidamente, para que cuando termine esa exposición nosotros identifiquemos rápidamente esos temas y podamos inventar, o podamos hacer una entrevista a partir de eso, que es parte del trabajo diario. Entonces, una de las recomendaciones que nosotros tenemos que empezar es agarrar un artículo, agarrar un tema en general, y nosotros lo que hacemos es identificar cuáles son los elementos principales. Si nosotros pegamos una barrida a esta noticia que está muy clara, los temas principales son el Banco Central, la compra de divisas, ¿sí?, la compra sistemática de divisas del gobierno. ¿Por qué? Porque es parte del programa monetario, ¿sí? Eso nosotros tenemos que identificarlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer en la nota, explicarle a la gente de una manera clara, porque si nosotros nos quedamos con lo último, ¿sí?, lo último en este artículo es
el informe de política monetaria del gobierno. Si nosotros arrancamos diciendo el gobierno avanza con su informe de política monetaria, la gente no nos va a entender. Primero lo principal, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Acá ya está claro, ya está hecha la noticia, ¿no? Pero si nosotros presenciamos un accidente, sí, que son hechos concretos de noticia, ¿no? Y ese accidente, nosotros tenemos información que es un Peugeot rojo, una moto Zanela, ¿sí? Una persona de 15 años que se quebró una pierna y una mujer de 50 que se lastimó un dedo, que la calle tiene baches en general y posiblemente fue eso lo que desencadenó el accidente, que una mujer se desmayó al ver el accidente y que no hubo daños mayores y que la ambulancia llegó 20 minutos tarde. Nosotros tenemos que decidir, ¿sí?, en nuestra cabeza antes de escribir. Y eso es un ejercicio muy importante. Nosotros tenemos que definir rápidamente. Una mujer se desmayó, por ejemplo, título, una mujer se desmayó al ver un accidente, o un Peugeot y una moto chocaron en el centro de Bariloche. No sé, son decisiones que nosotros tenemos que trabajar y tenemos que jerarquizar rápidamente. En el periodismo diario, uno tiene que jerarquizar muy rápido a ver cuál fue la noticia de lo que acaba de ver, de lo que acaba de pasar, de lo que acaba de cubrir, o de un informe del gobierno que es extremadamente complejo. El gobierno muchas veces entrega informes o nos entrega bases de datos para que trabajemos absolutamente imposibles de trabajar, y nosotros tenemos que trabajar igual porque no tenemos otra opción. Y en ese sentido, bueno, parte de nuestro trabajo es descubrir, poder jerarquizar y poder ordenar antes de escribir lo que vamos a hacer. Entonces, yo les voy a mandar algunas cosas que uno se encuentra cuando tiene que trabajar, que son imposibles básicamente. Tablas de presupuesto, informes de los discursos anuales de los gobernadores son infumables. Incluso el discurso anual del presidente que suele dar en el inicio de la Asamblea Legislativa son incomprensibles. Últimamente se nos ha estado haciendo bastante más fácil, pero cuando uno escucha, y es tanta la cantidad de información que es bastante difícil. Entonces, es importante que nosotros decidamos cómo ordenar la información. Es importante que nosotros empecemos a tener en cuenta muchas cosas. Miren, si ustedes ven a ver si no sé si se ve en la pantalla, a ver, sí. Cuando yo presiono sobre Buenos Aires, estoy sobre Buenos Aires, me manda a la fecha, ¿sí? Hay un hipervínculo. Hay un hipervínculo acá, en fase 4 del programa monetario. Hay un hipervínculo en informe de política monetaria. Estos son hipervínculos que es una buena costumbre. ¿Por qué? Porque la lectura, hoy en día hay mucho clickbait y hay mucha basura, pero el artículo tiene que ser una biblioteca, ¿sí?, al resto de nuestra página o a otras páginas en donde pueda completar toda esta información, ¿sí? Y eso es muy importante. Entonces, los hipervínculos tienen que hablar sobre temas que nosotros mencionamos y que no se completan. Por ejemplo, acá si el Banco Central adquirió más de 8.000 millones, nosotros podríamos poner, aunque en el primer párrafo podés perder al lector, pero nosotros podríamos perder en el sitio web, que es donde principalmente se escribe, un artículo a los informes del Banco Central. ¿Cómo es que nosotros obtuvimos esta información? Nosotros podemos linkearlo a la fuente, ¿sí? Vamos buscando más abajo. Acá, fase 4 del programa monetario, nosotros podríamos, ¿sí?, hipervincular y mover al lector a circular. ¿Por qué se busca mucho esto? Se llama el mapeo, se busca, que es que las personas vayan saltando al interior de la página, ¿sí?, de un punto al otro, ¿sí?, que lean. Y nosotros a lo que nos sirve es que nosotros somos un servicio. Entonces nosotros cuando decimos la fase 4 del programa monetario, nosotros le tenemos que contar de qué va esa fase 4. Pero acá no da,
porque este artículo tiene que ser sintetizado y claro. Entonces, esta información que no puedo agregar acá porque son 7 o 8 párrafos más, la pongo en otro artículo, ¿sí? Y el último informe de política monetaria, que tiene un montón de información más, es otro artículo, o incluso podés mandarlo directamente a que lea el informe del Banco Central. Nosotros podemos agregar eso, podemos insertar otras notas, que es sobre las bandas de flotación, que responde un poco a esto, al informe de política monetaria. Nosotros lo que tenemos que dar a través de los hipervínculos es la posibilidad de que el lector salte, ¿sí? Nosotros en lo que es la escritura, nosotros tenemos que cumplir muchos requisitos. Nosotros tenemos que escribir bien en general, por favor, se los pido. Nosotros tenemos que tratar de escribir bien, ¿sí? El uso de ChatGPT nos va arruinando la capacidad de escritura, ¿sí? Y eso genera que los redactores cometan cada vez más errores. Cometen errores al escribir, cometen errores al escribir guiones y por lo tanto cometen errores al hablar. Y cuando se cometen esos errores, el periodista queda expuesto. Y no se da ni cuenta porque no se tomó el trabajo de estar preparándose, de estar ejercitando la escritura. Una forma de mantener la ortografía de manera correcta es ejercitándola, es la única forma. Entonces, si les puedo hacer una recomendación es que escriban de cualquier cosa, pero mantengan el ritmo de trabajo. Luego aparecen un montón de observaciones técnicas que nosotros podemos ver, como por ejemplo el uso de las siglas. Nosotros señalamos Banco Central y ponemos BCRA aquí. Entonces, cuando después quiera nombrarlo de vuelta, si ven acá abajo, ya no uso el nombre completo, sino uso las siglas, ¿sí? Mercado Libre de Cambios no lo vuelve a nombrar acá, pero bueno, es una buena costumbre que estas palabras que tienen siglas estén acompañando, ¿sí? Los nombres de las instituciones principalmente, ¿sí? Hoy en día principalmente se usa mucho esto de usar el epígrafe y definirlo. Principalmente, no todos los sitios lo usan necesariamente, o sea, en la estructura clásica la noticia está, pero no siempre se usa. Sin embargo, para la búsqueda del algoritmo, Google y los buscadores sí le prestan atención a que esos formatos estén. Así que, bueno, importante respetar eso, ¿sí? Nosotros tenemos que escribir de corrido, jerarquizar la información, ser claros, ser sintéticos, ¿sí? Entender que no tenemos que adjetivar como en el ejercicio que presentamos la semana pasada, y tenemos que buscar solucionar estos problemas, ¿sí? Nosotros, párrafo a párrafo, una cosa muy importante que se me estaba olvidando, mirá, tiene que haber entre los párrafos, ¿sí?, una correlación lógica. Cada párrafo tiene que justificar el siguiente, ¿sí? Nosotros no solamente respetamos los principios de coherencia y cohesión, sino que tenemos que entender que todo el artículo tiene que tener un sentido en su unidad. Y ese sentido tiene que estar en presencia, ¿sí? Hay relaciones en presencia que son importantes. Toda la mención de cualquier aspecto que nosotros mencionemos en el artículo, por más obvio que nosotros nos parezca que la gente sabe, no lo sabe. No sabemos si no lo sabe. Entonces, nosotros tenemos que decir las cosas por su nombre, ¿sí? Mercado Libre de Cambio, Agencia de Noticias Argentina, Banco Central de la República Argentina, es muy importante, ¿sí? Muchos dicen no existe, eso es un tipo de falacia. La gente dice que le encantó el show de Fito Páez en falso. Nosotros tenemos que establecer, como si fuera casi una monografía, un ejercicio muy técnico el periodismo, nosotros tenemos que establecer la verificación de aquello que estamos diciendo, ¿sí? Relevamos mucha información de que a la gente le gusta, sí. ¿Por qué? Es importante entender que las falacias existen, que son relaciones lógicas, pero que son falsas.
relaciones lógicas verdaderas, pero que son falsas en sus preposiciones por lo menos, en las que nosotros tenemos la responsabilidad de verificar todos los datos. De la misma manera que verificamos si un accidente sucedió o no, el trabajo nuestro es verificar todos los dichos, ¿sí? Y no mencionar, por ejemplo, a gente que suponemos que existe. Se ve mucho en los diarios locales que se menciona gente sin mencionarla, como si fueran niños. Y sin embargo no cumple con el valor informativo. Nosotros cuando vamos a relevar, a hacer con un municipio y entramos a los diarios departamentales, a los diarios distritales, o los de los partidos de Buenos Aires, nos encontramos con esos guiños y no entendemos nada. Tenemos que andar llamando a un periodista allá para que nos diga las cosas por su nombre, porque no publicaron las cosas por su nombre. Y es una responsabilidad nuestra muy importante que se digan las cosas por su nombre. Vamos a cultura. Ahí está. Bueno, una cuestión de la práctica periodística es que nosotros estamos muy acostumbrados a que nuestra vinculación con la noticia sea a través de esto y hacer muchos refritos. Hay mucho influencer que trabaja, ve una noticia y no genera la noticia. Nosotros tenemos que establecer información a partir de información real. De alguna manera nosotros tenemos que haber obtenido esta información. Cada tanto trabajamos muchísimo, pero nosotros tenemos que ver, bueno, este libro, ¿lo leímos, lo compramos, lo conseguimos o estamos haciendo un refrito? Porque si estamos haciendo un refrito, lo único que vamos a hacer es un ejercicio de reescritura de una noticia, que está bien hacerlo, pero no alcanza con eso, nadie come con eso. Y eso no suma a lo que es al trabajo periodístico en general. Manifestación en el Obelisco contra el maltrato animal tras un escabroso caso. Bueno, aquí hay una noticia sobre una marcha a partir de una causa en la que hubo 16 gatitos muertos, ¿sí? De una persona que creo que está imputado, por lo menos, no sé si está detenido, y una marcha por el endurecimiento de las penas contra el maltrato animal. Bueno, esta marcha, esta nota, miren con qué claridad, 1, 2, 3, 4, 5 párrafos, cortito y al pie, y somos todos profundamente felices. Esta noticia fue conseguida de la manera más simple que se puede conseguir esa noticia. Fue el periodista a la marcha, levantó un par de relatos, entrevistaron al abogado, incluso lo llamaron por teléfono y armaron la noticia. Nosotros después nos enteramos del refrito y tenemos que andar citando. Tenemos que ir y buscar la noticia. En la práctica real nosotros vamos y hablamos con el tipo que está en la marcha. Por eso nos curtimos, está bueno curtirse. Vos vas y caes al evento donde tocó Fito Páez y te morís a codazo y le molestás a la comunicadora a ver si conseguís una declaración de Fito Páez, y si no vas a entrevistar fans. ¿Para qué? Para poder decir que a la gente le encantó. ¿Quién es la gente? 5 entrevistas que hice de gente que estaba en el sector VIP. Entonces nosotros tenemos una base, una fuente para decir que lo que decimos es cierto. Tenemos que ir y hacer ese trabajo. ¿Cómo hacemos la crítica de un libro? Leyendo el libro. Vamos, buscamos el libro, leemos el libro, escribimos sobre el libro nuestros apuntes y decimos: publicaron un libro en Mendoza, publicaron un libro en Jujuy, publicaron un libro en Misiones que habla sobre la construcción de barro, de casas de barro, de adobe crudo. ¿Eso es una noticia para la sociedad, ¿sí? Entonces nosotros vamos, revisamos el libro y ¿qué hacemos? Buscamos al autor, entrevistamos al autor brevemente, largamente, depende de la cantidad de tiempo que hablemos con el autor, el material que podemos conseguir.
y hacemos una nota, y establecemos una nota y la jerarquizamos. ¿Cómo construimos la nota? Primero decimos, se publicó este libro por tal editorial, fue presentado en tal lugar. O ya está a la venta desde hace 6 meses, está a la venta desde hace un año, está a la venta desde la semana que viene. Posteriormente nosotros agarramos ese libro y ¿qué decimos? Bueno, este libro aborda las diferentes formas de hacer casas de barro y establece técnicas muy interesantes para la población. En diálogo con este medio, el autor Pepito Pérez dijo que el barro es lo más grande que hay, le cambió la vida porque muchas personas han comprado su libro y con la plata con la que adquirió el libro se construyó una casa de material, no sé. Listo, ya saltamos a la segunda parte. Primero establecimos el LED. ¿Qué pasó? Pum, pum, ¿quién escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Dónde lo presentó? Seguimos, declaraciones del autor, seguimos. Por ejemplo, ya saliéndonos un poco de tema el resto de los párrafos, diciendo en Argentina la construcción de casas de barro, de adobe crudo, ha progresado sistemáticamente y se viene incorporando a los códigos de construcción de los municipios que permiten esta práctica, o no se permite esta práctica en gran cantidad de departamentos de Argentina y se considera ilegal por no respetar las normas de construcción, bla, 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 bla. Establecemos rápidamente una jerarquización, establecemos posibles vinculaciones con otros, del mismo tema, incluso con otros temas. Por ejemplo, nosotros en ese artículo que acabo de relatar, ¿sí?, podemos decir, bueno, viene creciendo este tipo de construcción. Y podemos decir, en el marco del déficit habitacional que hay en Argentina, esta situación es muy importante. Pum, link a un artículo sobre el déficit habitacional en Argentina. Y ese artículo sobre el déficit habitacional en Argentina puede tener hipervínculos acerca de, por ejemplo, promesas de construcción de vivienda que se han hecho en diferentes lugares del país por diferentes mandatarios que no se han cumplido, seguramente que no se han cumplido. Y hablar nuevamente de la crisis habitacional y volver a los otros artículos. Es un juego muy interesante. Nosotros de un artículo podemos ir sacando varios artículos y eso es nuestro trabajo. Bueno, estas son algunas recomendaciones que les puedo hacer en una primera instancia. La escritura periodística principalmente, que es este bloque de escritura para presentar los ejercicios, es algo que se sufre en soledad y que implica que le dediquemos un buen tiempo de frustración y de enojo, pero bueno, con esto por lo menos lo que buscamos nosotros es que tengan un buen disparador para escribir las noticias. Y eso es algo sano, algo bueno que nosotros podemos pasarles, de cómo es la experiencia también. Y de cómo podemos ir pensando nosotros este ejercicio, porque en la vida diaria, hoy en día se pide aproximadamente en una redacción bastante legal, un artículo por hora. En 6 horas de trabajo, un artículo por hora a veces nosotros usamos 2 de esas horas para ir a buscar una fuente, igual nos las pueden hacer querer cumplir. Entonces nosotros tenemos que estar rápidamente, mientras vamos volviendo a la redacción, escribiendo el artículo en el taxi o en el remis. Y eso implica un ejercicio de descubrir la noticia, de analizar la noticia, de jerarquizar y tener en claro la claridad, la síntesis, algunas características generales de redacción. Nosotros le vamos a estar pasando algunas cositas, como hay un manual de estilo que es muy didáctico del diario El Comercio para tener en cuenta, y principalmente ver las formas, ¿no?, en las que se trabaja. Bueno, siempre la recomendación es que leamos y que escribamos por fuera de nuestros trabajos todo lo que podamos, porque esa es la gran diferencia, la de la cultura general en este oficio, ¿sí?
mucha gente le gusta leer novelas, dejar de leer novelas y leer historia, por ejemplo. O si solo lees historia, dejar de leer historia y leer de deportes. Y ir ampliando nuestro mundo mientras más grande sea el acervo de saberes que nosotros tenemos, más lejos y más guiños podemos hacer en nuestros textos y más claridad podemos tener. Bueno, este encuentro fue bastante rápido, pero particularmente porque lo estamos haciendo muy rápido, porque estamos cursando, acá hay gente presencial y gente también que está cursando de manera sincrónica, que bueno, ahí tenemos que ver cómo hacemos con los horarios para poder juntarnos todos. eh, y, y nada, eso. Agradecerles y nos vemos en la brevedad. Vamos a estar acompañando este encuentro con ejercicios para que hagan. Ustedes recuerden que apenas termina un ejercicio lo mandan por el mail y una vez recibido el mail yo respondo por privado y establecemos un vínculo en privado a partir de la construcción de las noticias y de la construcción del texto, que son estos primeros encuentros. Para el próximo encuentro ya vamos a pasar a lo que es la construcción de historias, la construcción le encanta decir el storytelling, pero desconozco bastante de eso, pero es cómo nosotros, qué recursos vamos a utilizar nosotros para contar una buena historia, qué ganchos, qué experiencias, vamos a ver otras noticias escritas con formatos diferentes. Nosotros ahora, yo justo mencioné la pirámide invertida, la pirámide informativa, sin embargo no es el único formato, este es el principal, este tiene que estar grabado a fuego este formato, pero hay otros formatos para diferentes formas de contar historias. Y esas formas de contar historias también tiene que ser importante, porque nosotros, si vamos a pasarlo a audio después o a video o a algún otro formato, tenemos que generar las expectativas, tenemos que generar la atención para que el lector, para que el espectador, para que la persona que consuma eso, para que la persona que lea nuestro folletito, nuestro diario, nuestro lo que sea, quede enganchada y disfrute con nosotros este trabajo que es bastante sufrido. Así que bueno, nos vemos pronto.